Me quedo así con esta de la batalla continental. Eduardo, vámonos para Perú. No hay presidente y ganó las elecciones. Sí fue apretada la victoria, pero ganó las elecciones un profesor campesino, de hijo de campesinos, contra una de derecha. Y quieren meter a la OEA y quieren meter una intervención para checar las elecciones. Golpe de Estado, se fragua el golpe de Estado. ¿En qué peligro está Perú y cómo puede contagiar pues a toda la zona también, por favor? A ver, en principio sí, Keiko Fujimori es otra más de la misma banda a la que hacíamos referencia recién. Es la hija de Alberto Fujimori, que tuvo una dictadura horrorosa, que protagonizó una guerra contra una guerrilla, a mi entender, absolutamente loca, como fue la de Sendero Luminoso, que produjo 120.000 muertos, una historia de desapariciones que todavía no ha sido aclarada, que cerró el Congreso, dictó una constitución en 1993, que es la que está vigente todavía, que destruyó los pocos instrumentos de regulación de la economía que tenía el Estado peruano. Eso es Keiko Fujimori. Pero no sabemos todavía a ciencia cierta quién es Pedro Castillo. Pedro Castillo es lo que me estás diciendo. Es un maestro rural de escuelas primarias, hijo de campesinos de Cajamarca, región muy campesina, muy reconocido por dos causas. Primero, por su participación en el movimiento de rondas campesinas. Esto es muy importante. Durante la guerra, las comunidades campesinas de los Andes se autoorganizaron para defenderse, tanto del ejército como de Sendero Luminoso. Y ese movimiento de rondas campesinas está organizado políticamente, es el Movimiento Nacional de Rondas Campesinas, así se llama. Al mismo tiempo, Pedro Castillo se hizo muy conocido en 2017 como sindicalista docente, cuando condujo durante 3 meses una huelga de los docentes en todo Perú contra la dirección histórica del sindicato que existía, el SUTEP, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, y tuvo éxito. Entonces, esos dos elementos le dieron mucho prestigio. En realidad, el líder de su partido no era hasta ahora él, era Vladimir Cerrón, ex gobernador del departamento de Junín, en el centro del país, pero al que vetaron con acusaciones de corrupción y malversación de fondos. Recién hace poco, entre la primera y la segunda vuelta electoral, le devolvieron sus derechos políticos, por lo cual habrá que ver cómo se resuelve el problema del liderazgo político dentro de este movimiento popular. Los números de la elección los acabas de dar. Lo que importante es la alianza que para la segunda vuelta el Perú Libre, el partido de Pedro Castillo, cerró con el Frente Amplio. El Frente Amplio es una coalición de grupos de izquierda progresista, sobre todo urbanos, con bastante de clase media, en la que participan una cantidad de intelectuales y técnicos muy importantes. ¿Cuál es el temor? Es decir, Keiko Fujimori está tratando de postergar el reconocimiento del triunfo de Castillo. Ella no cree sinceramente que le puedan dar el triunfo a ella. Pero lo que quiere hacer es, con sus impugnaciones, llegar hasta el 28 de julio, que es cuando se cumple el segundo centenario de la proclamación de la independencia del Perú por el general San Martín. En ese momento es el día en que Castillo debería asumir. Y si no asume hasta ese momento, se tienen que repetir las elecciones. A eso es lo que está jugando Fujimori. Entre tanto, ha habido algunas señales de que se están estableciendo puentes de negociación entre
entre la coalición que apoya a Castillo y sectores de poder nacional e internacional. La semana pasada, un funcionario de tercera línea del Departamento de Estado norteamericano dijo que en el escrutinio peruano no había habido en ninguna acción delictiva. Instantáneamente, y no por casualidad, la representación de la Unión Europea dijo lo mismo, y al día siguiente la misión observadora de la OEA confirmó el dato. O sea, se están tirando señales como para decirle, estaríamos quizás dispuestos a reconocerte. Por su parte, Castillo el sábado, en el acto masivo que se hizo en Lima, dio dos definiciones. Primero dijo, no somos comunistas, somos demócratas, y nosotros queremos reformar las leyes por la vía legal y reformar la Constitución para mantener la continuidad del sistema legal. Pido la continuidad en la presidencia del Banco Central del Perú del señor Valverde, que es quien dirige el Banco Central de Perú desde 2008 y el que ha hecho la política de estabilidad macroeconómica de Perú en todos estos últimos 13 años. Esa es una señal fuertísima hacia, digamos, los sectores financieros especulativos concentrados, tanto nacionales como internacionales. Es decir, no vamos a cambiar los parámetros de la política monetaria, ni cambiaria, ni crediticia. Es ya un puente muy importante. Si eso logra aventar el proyecto de golpe de Estado que efectivamente existe, como demostró el manifiesto de los oficiales retirados del ejército, liderados por el expresidente Morales Bermúdez, y con 99 años se ve que sigue participando en política. No se sabe. Hay que estar muy en los salones y en los pasillos de Lima para saber esas cosas. Pero la situación está todavía indecisa, pero parecería que establecen algunos marcos de negociación para dar lugar a un gobierno de Castillo muy condicionado interna e internacionalmente, pero que podría asumir. Oye, ¿y no es ridículo e hipócrita pedir la ayuda de Almagro de la OEA para que cuente los votos? Digo, bueno, eso ya no puede ser, ¿no? Es un chiste. Simplemente yo creo que Keiko salió del país para no volver, a lo mejor. para no tener que someterse a la justicia de su país. No sé, realmente no tiene ningún sentido. Además, Almagro es un pícaro que sabe que en Washington no tiene el apoyo que tuvo cuando fue el golpe en Bolivia. Claro. Es decir, no es lo mismo. En eso, digamos, la complejidad y la heterogeneidad del gobierno demócrata hace que no les sea tan fácil pegar el palazo. Bien. Déjame ir con Joaquín. A ver, Joaquín, yo recuerdo en los principios de los años 2000 visité Brasil y la gente muy contenta, Lula, y bueno, pues el movimiento progresista, el socialismo del siglo XXI, y iba a la alza y todos felices. Mi pregunta es, ¿cómo lo ves? ¿Estamos volviendo a esa época donde se pueda consolidar un bloque como se consolidó en aquel tiempo con Lula y luego Correa y Evo y Hugo? ¿Vamos de nuevo para allá? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, déjame pensar mal, porque luego creo que sí, el imperialismo a veces es muy maquiavélico. En aquel entonces, pues Obama tuvo acercamiento con Hugo Chávez, con Lula, y después sus pretensiones de acercarse con Cuba, hasta viajó a Cuba, y bueno, Trump vino y revolvió todo, y ahora parece ser que los globalistas demócratas otra vez quieren, pues,
o si no quieren, pues no se ven tan molestos si se regresa a esa época. Háblame de esto porque veo ciertas similitudes. Bueno, claro, en ese tiempo pues no tenía tanta experiencia y madurez, pero tú me contarás cómo lo ves. Bueno, son distintas formas de injerencia. Eh, el gobierno de Trump lo que hizo fue cerrarse frente al mundo, impulsar una política de economía, de fortalecimiento de la economía nacional, retirar tropas del extranjero. La tendencia que llevó al poder a Biden es la tendencia guerrera, la de la industria militar. Esto quiere decir que Obama no estaba persiguiendo la pacificación del mundo, sino en una forma de tener injerencia en otros países. Nada más una forma distinta. Y hay que tener en cuenta algo que en este momento es fundamental. La crisis imperialista mundial es un hecho palpable y siempre que la producción constituida con base fundamental en el libre mercado llega a un tope, el Estado, que es el único organismo capaz de centralizar capitales e invertirlos en forma centralmente administrada, entra al quite. Recordemos que después de la crisis del 29, los Estados Unidos tenían tantas empresas estatales como la propia Unión Soviética, respetando los tamaños, porque el gobierno entra al quite de alguna manera y pone orden en donde ya la competencia brutal entre los distintos monopolios había dejado un desastre. Estos gobiernos que llamamos progresistas no son gobiernos que vayan a cambiar la estructura económica de sus países, que vayan a acabar con el capitalismo ni con el dominio imperialista interior. Simplemente son gobiernos que van a realizar ajustes, como los que se están realizando en México, al limitar las posibilidades de saqueo del Estado, al recuperar el monopolio del Estado sobre la violencia y los mercados estratégicos, en fin. Pero esto no lleva a un cambio revolucionario en términos estrictos, lleva simplemente a un mantenimiento del orden establecido bajo condiciones de mayor viabilidad, tanto para el capital mundial como para los pueblos del mundo. Por eso es que es posible que la política actual del gobierno de Biden pueda tener una actitud más, digamos, proclive a permitir esta recuperación de la función estatal en los países, que estaba totalmente ya en manos de los grupos paramilitares y en manos de la privatización de todo, y permitir este aire de recuperación, de aire puro, pues, al capitalismo latinoamericano. Es la razón por la que pienso que es posible que mantengan a Pedro Castillo, como dice nuestro colega, pero también existe la posibilidad de que las oligarquías internas que tenían antes tantos privilegios, que tienen tantas canonjías y tantos tratos directos con la misma industria de guerra de los Estados Unidos, pudieran estar, como dijo el compañero, alargando el proceso para que se repitan las elecciones y para que mientras se repiten las elecciones, el gobierno que quedaría en manos del Congreso reconstituya un poder hecho trizas por esa privatización absurda de la función pública en todos los aspectos. Hay esa posibilidad. Yo espero que se constituya bien el gobierno de Pedro Castillo y que se abra un poquito de espacio para que estos pueblos de América Latina volvamos a pensar en nuestra unidad continental y en la patria grande que debemos tener algún día. Pues ojalá, porque yo veo la historia de América Latina como que sale, florece la derecha, luego florece la izquierda, luego florece la derecha y no dejan unirse. ¿Cómo ves lo que está diciendo Joaquín Eduardo? Si me das tu réplica de 30 segunditos y quiero hacerte la pregunta final. Adelante, Eduardo. Bueno, evidentemente se nota mucho que estamos sentados en dos puntos diferentes del continente. ¿Sí? Eso influye mucho sobre las ópticas. Efectivamente, yo creo, como dijo el colega hace un rato en la respuesta a una de las preguntas, que Estados Unidos considera el Caribe y todos los países que tienen costa en el Caribe
como parte del Mediterráneo y el Mediterráneo propio, un Mediterráneo del que no van a permitir que nadie se salga. Es decir, eso incide en las visiones y en la definición de estrategias, porque aún la estrategia más reformista tiene que romper para poder avanzar algo. Es diferente la situación en el sur. Nosotros históricamente, o sea, Argentina históricamente y por una situación objetiva de lugar en el mercado mundial ha sido competidora de los Estados Unidos. Nosotros vendemos en el mercado mundial lo mismo que venden los Estados Unidos y por eso aún muchos gobiernos de derecha en Argentina han tenido roces y rivalidades con los Estados Unidos. Es la posición de estar en el sur del sur para los países del cono sur tiene desventajas, obviamente, pero también tiene la ventaja de estar más lejos de los Estados Unidos. De hecho, la política que la política que se está realizando en la vacunación, la política que se está realizando en los convenios económicos internacionales, la apertura de Argentina y Bolivia hacia la relación con China y con Rusia, plantean la posibilidad de ir creando otra arquitectura, que si se sumara Perú, por más que el gobierno del Castillo estuviera muy condicionado, ya sería un eje andino-platense de mucho relieve, y hay que ver qué es lo que sucede con Chile, con la constituyente y las elecciones presidenciales venideras, que aunque no cambien las estructuras internas, en la medida en que se establezca una interacción regional, que haya sinergias, intercambios de inversiones, intercambios de iniciativas políticas, una cosa que parece tonta, la UNASUR que los gobiernos reaccionarios han disuelto, tenía un consejo de salud que hubiera sido muy, muy, muy práctico para la compra y la producción, para la compra y para la producción de vacunas en medio de la pandemia, lo cual trae primero un enorme alivio humano y segundo un enorme alivio económico, porque si la pandemia está sirviendo para algo y esconde intencionalidades imperiales, es para desarticular completamente las economías del sur. Entonces, es imprescindible volver a un proceso de integración. Yo no le pongo signo ideológico, no quiero que se hable ni de progresismo, ya el hecho de que los países del sur empiecen a trabajar juntos modifica mucho las reglas del juego internacional. Gracias, Eduardo. Y ahora sí, la pregunta final. Vámonos con El Salvador. Independientemente si somos expertos o no en Bitcoin, aquí hay algo bastante importante. El Salvador y todos los países europeos y el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Estados Unidos, todo mundo está así con la boca abierta. Se convierte en el primer país en donde el Bitcoin, la moneda electrónica virtual, es oficial y obligatoria incluso para ciertas transacciones. Esto simbra todo y repercute y a ver, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué El Salvador? Eduardo. Bueno, efectivamente, como acabas de mencionar, es decir, no soy para nada especialista en Bitcoin. Lo que sí sé son dos cosas. Primero, el Bitcoin tiene la pretensión de ser una moneda, pero no tiene absolutamente ningún respaldo. Por lo tanto, su valor está determinado por la especulación de mercado, número uno. Segundo, la infraestructura de computación que hace falta para instalar una circulación de Bitcoin
suficiente como para sostener las transacciones, aunque sea de un pequeño país como El Salvador, implica un gasto, una producción de energía eléctrica tan inmensa, e instalaciones que refrigeren esas grandes centrales de computación, de minería, como la llaman. Yo realmente, sin ser especialista, lo veo como una jugada especulativa para instalar un paraíso financiero en El Salvador, digamos, irrealizable como reemplazo de otras monedas en el país, aún en un país pequeño como El Salvador. ¿Por qué lo ha hecho Bukele? No lo sé, no tengo claro, para eso debería saber muchísimo más sobre la política salvadoreña, sobre las relaciones y las alianzas. Bukele tiene un gigantesco apoyo popular, pero fíjate tú, Eduardo, no lo ha hecho Argentina, no porque Argentina sea más o menos que El Salvador, pero bueno, en tamaño pues sí. Pero olvídate de los tamaños, no lo ha hecho Noruega, no lo ha hecho Francia, no lo ha hecho Estados Unidos, bueno, no lo ha hecho Rusia ni lo ha hecho China, pero El Salvador sí. O sea, aquí hay, o es que es una ocurrencia y ya nada más un capricho, o no sé si tú veas ciertas estructuras de la geopolítica, o sea, ciertas presiones que hayan provocado que ahora en El Salvador, ahí veo una imagen donde hay un puestecito de comida y dice se acepta Bitcoin, o sea, hay algo extraño, si es que no, por eso es que te lo pregunto, olvidamos el Bitcoin como moneda virtual y el conocimiento que tengamos, sino, ¿no ves algunos símbolos o signos de presión? Se mencionaba, tú me lo mencionabas, que no pudo consolidar el proyecto chino en Nicaragua de otro canal, haciendo la competencia al de Panamá, no sé, o sea, no lo sé y te lo pregunto, Eduardo, me sorprende demasiado. A mí también, como contraejemplo, lo mencionaste, la República Popular China prohibió todas las minas de monedas virtuales, de cibermonedas, porque está a punto de implantar el yuan virtual. Sí. O sea, con el respaldo del Banco Popular de China. Esa es otra cosa diferente. En el caso de El Salvador es evidente que hay una jugada político-económica especulativa muy fuerte, obviamente para meter una brecha, aprovechando que es un país pequeño, es un país grande, como dijiste, no lo iba a hacer, y a partir de ahí empezar a conquistar porciones de mercado. Ahora, ¿quién está concretamente con nombre y apellido? ¿Qué intereses están detrás de eso? Yo no lo sé. Tremendo. A ver, Joaquín, tú sabes mucho, quizá, yo creo que sabes mucho de Bitcoin, pero el punto no es el Bitcoin, sino el punto es, y apelo a tu conocimiento, que luego hemos tenido pláticas y reuniones en donde me das desde los tratados de Bretton Woods y el patrón oro y todo esto. Le preguntaba a Eduardo que yo estoy sorprendido que ni China, ni Estados Unidos, ni ningún país en el mundo ha promovido una ley, la ha decretado el presidente, y ahora el Bitcoin es una moneda oficial en El Salvador, el único país en el mundo, y todos están así como, ¿qué pasó? Y Elon Musk había retirado los negocios, el dueño de Tesla, con Bitcoin, porque supuestamente esto está provocando mucha contaminación, porque para el Bitcoin se necesita mucha energía para que haya miles de computadoras como granjas de pollos haciendo los Bitcoins, resolviendo los problemas matemáticos, y él dijo no, pero con estas movidas, y ahora con lo que me está diciendo Eduardo, puede ser que sea un experimento, ¿no? Y no sea un capricho o una genialidad de Bukele, o a lo mejor es una genialidad de Bukele, pero si ni China se animó a hacerlo, ¿cómo es posible que El Salvador sí se haya animado y ahora el puesto que vende fritangas, tacos o tamalitos, ahí acepta Bitcoin, ¿no? Explícame si tú ves algunos signos, sobre todo mundiales, de por qué está pasando eso ahí,
Y además que dice que, bueno, que va a usar la energía de los volcanes para, bueno, eso es otra cosa. A ver. Bueno, lo que sucede es que yo estoy de acuerdo con nuestro colega. Esta es una medida especulativa porque el Bitcoin efectivamente no tiene un respaldo en mercancías que pueda ser cuantificado en determinado momento, en determinado lugar. El dinero no es más que una forma de intercambio, un equivalente universal. Es decir, yo necesito este dinero que exprese el mismo valor de cualquier tipo de mercancía. Normalmente el valor de las monedas se respaldaba con depósitos en oro hasta que se adoptó en el Tratado de Bretton Woods la aceptación prácticamente del dólar como moneda de cambio mundial, como dinero mundial. Y yo lo que creo es que un poquito una medida especulativa de autodefensa es poder salir de la égida del dólar, porque ya el dólar es la moneda que menos vale en el mundo, la que menos soporte material tiene en el planeta después de haberse emitido miles, cientos de miles de millones de monedas con la efigie del dólar, que no tienen respaldo en mercancías ni en oro tampoco, sino que es el que se afianza en la posible economía y el desarrollo posible de la economía norteamericana y fundamentalmente en las prácticas de guerra. Creo que esta medida especulativa de Bukele intenta salirse un poquito de la égida del dólar, mientras el boom especulativo también del Bitcoin sostiene un valor factible, sostiene un valor que le permita realmente ser útil como moneda. Yo creo que para un país del tamaño de El Salvador, el cambiar este sistema sin los recursos indispensables para su manejo es una medida especulativa, casi suicida. Pero el intento que yo veo en la política de Bukele es poder liberarse del dólar respaldado en la nada, poder realizar operaciones sustentadas en una medida actual de especulación mundial que da un valor determinado al Bitcoin, y que esto no puede durar mucho tiempo. Esto tiene que corregir el rumbo, pues, de la política monetaria de El Salvador, y yo creo que va a ser a corto plazo, después de que China ya tiene su propia cibermoneda y que es moneda respaldada en mercancías. Bien. Oye, Joaquín, pero déjame unir puntos. Si el dólar es una moneda respaldada en la nada, y el Bitcoin, también ya lo dijo Eduardo y tú, es una moneda respaldada en la nada, si te alejas del dólar, pero luego vas al Bitcoin, es como salir de uno y entrar al otro. No sé si sea lo mismo, pero pues es o peor, porque de hecho los grandes negocios en el mercado negro y los grandes rescates de secuestros, incluso le cobraron dinero a los hackers, a una de las, al Colonial, que es una de las empresas que transporta gas en Estados Unidos y que dejaron sin gas a muchos millones de estadounidenses, le cobró el secuestro en Bitcoin, en monedas virtuales, porque además en la cadena de bloques no puedes detectar quién te está cobrando, cómo va a parar o a dónde va a parar, en las manos de quién va a parar, de un terrorista, de un narco, o es un gobierno que está traficando con un narco. Entonces, uniendo esos dos puntos, ¿no será que están experimentando, y esto no tiene ya nada que ver con los salvadoreños, sino que están experimentando en El Salvador las nuevas formas de la moneda que no está respaldada en nada, para que los que tienen el control sobre el dólar pues empiezan a cambiar? Y este es el primer experimento. ¿No sonaría lógico, Joaquín? Sí, suena lógico. Yo creo que hay que esperar la reacción mundial frente a la determinación que tomó Bukele para poder medir de dónde vienen, digamos, las ideas, esas grandes ideas, y qué consecuencias persiguen las grandes potencias mundiales que pueden estar detrás de esta innovación, digamos, monetaria. Para cerrar el programa, Joaquín, tu conclusión: ¿hacia dónde va América Latina? ¿Hacia dónde van los niños latinoamericanos, los bebecitos que están haciendo? ¿Hacia dónde van ellos? Porque bueno, pues ya nosotros ya comenzamos una vida y tenemos un rumbo, pero las nuevas generaciones, ¿hacia dónde van? Y eso me preocupa muchísimo. Por favor, Joaquín.
yo lo que observo es que el mundo entero va en una ruta de liberación de este sistema mundial de producción que actualmente existe. Vemos las gigantescas movilizaciones de trabajadores agrícolas en la India, huelgas de más de 200 personas en un solo país, de 200 millones en un solo país. Vemos las grandes movilizaciones que se están dando también en regiones de África, en regiones incluso en la geopolítica de Medio Oriente, y vemos en América Latina, y aquí es donde lo vemos más claro, esta voluntad popular de ser, esta voluntad popular de integración cultural, de integración mercantil, de integración política, que además hermana países que tienen una misma historia, que tienen una misma región, una misma lengua, una misma cultura originaria y además una mezcla similar de culturas indígenas que convergen y que cada vez van a necesitar unirse más. Yo creo que América Latina va hacia la liberación de todos los países de este continente grande y va hacia la unificación política, económica, a base de alianzas o a base de distintas formas, pues, de conjunción, y que van a ir logrando este sueño que tenía Bolívar de la patria grande. Y lo digo porque, bueno, en lo personal yo estoy metido hasta el pescuezo en ese propósito, y creo que muchas personas de las que han platicado contigo, que venimos de este continente, pensamos igual. ¿Por qué estás metido hasta el pescuezo en eso, en ese propósito? Pues porque yo tengo la absoluta convicción de que una integración latinoamericana daría una enorme capacidad de respuesta para la solución de los problemas urgentes que tiene la humanidad, la solución del problema de los energéticos, de la contaminación ambiental, de la salvación del medio ambiente, del rescate de la humanidad y su posibilidad de vida. Y si no estamos claros de que nuestra tarea tiene que estar encaminada a ese propósito, entonces tampoco vamos a estar claros de que para ese propósito es muy conveniente una integración de los países de América Latina. Muchísimas gracias, Joaquín. Ni China, ni Rusia, ni mucho menos Estados Unidos, sino América Latina. Eduardo, 30 segunditos, tu conclusión y nos vamos. Absolutamente de acuerdo con el colega, solamente la unidad de América Latina nos va a permitir liberarnos. Eso sí, para eso hay que tener vocación de unidad y no perderse en peleas pequeñas. Como dije al principio de la entrevista, dejemos de lado los lenguajes altisonantes, conversemos más mesuradamente, comprendamos la situación de cada uno de los que estamos en este proyecto liberador y seamos muy comprensivos, callados y sepamos escuchar. Así es. Ojalá que pronto veamos esa mazorca crecer, como se dice en México, ese maíz. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Es un placer. De verdad que me encantaría que estuviéramos los tres sentados tomándonos una copita de vino, un cafecito. Claro, sí. Es maravillosa esta tertulia. Gracias, Eduardo. Gracias, Joaquín. Un abrazo enorme. Gracias. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a usted por estar siempre, pues siempre detrás de la razón, ¿no? Aquí se ponen las cosas y usted decide qué tomar y qué no tomar. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Buenas noches. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a esto podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!